Bien, en el taller 7 vamos a poder visualizar unas herramientas muy importantes que también son utilizadas actualmente, bastante utilizadas diría, porque se puede escuchar en conferencias, se puede escuchar en seminarios, en capacitaciones. Van a ver cuán importante es el uso de esta herramienta para este tipo de fines, ¿no? Incluso también puede ser de uso personal. A ver, ¿de qué herramienta estaré hablando? Los podcasts, como dice ahí, ¿no? Los podcasts. Entonces, sobre la herramienta que vamos a visualizar hoy en día, o que vamos a hablar hoy en día, es sobre los podcasts. Pero, ¿qué son los podcasts? ¿A qué se refiere? Es un término muy nuevo para mí, dirán algunos. El podcast es un contenido en audio, nos dice. Bien, es un contenido en audio, está disponible a través de un archivo o streaming. Tan usado ahora el streaming, ¿no? La ventaja del podcast es que es un formato bajo demanda, ¿no? El usuario lo escucha cuando desea hacerlo. En estos podcasts son como audios donde la mayoría de las personas pueden compartir sus fines, sus intereses, ya sea estudiantiles, ya sea profesionales, ya sean personales, ¿bien? Incluso tengo un compañero de trabajo que va a utilizar esta herramienta de podcast para poder solucionar consultas que se realizan en su mismo trabajo, ¿no? Mediante podcast para que los usuarios puedan escucharlos, ¿no? Y les ahorra ese tipo de tiempo también. Me pareció una genial idea que estoy segura que él lo va a implementar. ¿Qué más nos dice? ¿Qué herramientas utilizamos para su creación? A ver, ¿qué herramientas? Una de las herramientas muy interesantes me pareció completa, Anchor. La leche no es un programa. Es un programa no solamente web, sino también en el celular. También puedes descargar el mismo aplicativo, puedes gestionarlo desde ahí. Veamos un poquito sobre esta aplicación Anchor. Miren, aquí, bueno, de cierta forma me va a direccionar, ¿no? Me va a direccionar a mi cuenta porque yo tengo una cuenta en Anchor y he realizado unos cuantos podcasts. Bien, los he realizado unos cuantos y voy a hacerles una pequeña muestra para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Sin emoción no hay aprendizaje y el juego es emoción. El juego nos permite que disfruten, que aguanten el esfuerzo, que toleren el error como parte del aprendizaje. Y el juego les permite hacerse conscientes del aprendizaje. Es por eso que la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿No? Es muy importante la tecnología y sobre todo darle un buen uso más que todo, ¿no? Darle un buen uso, hacer que el uso de estas herramientas puedan organizarse, gestionarse con nuestras mismas necesidades y se acoplen, se relacionen, ¿no? Y bueno, en este caso, pues el aplicativo Anchor es uno de los aplicativos en los cuales ustedes pueden crear podcasts, ¿no? Incluso aquí yo les estoy dejando unos pasos para que puedan crear. Para empezar, deben de registrarse, ¿sí? Les va a pedir que se registren. Si en caso hay algunos usuarios que ya tienen un usuario en Anchor, genial, porque tienen conocimiento de lo que estoy hablando. De lo contrario, se pueden registrar. La mayoría de las plataformas, páginas, te van a pedir que te registres porque es un modo de que ellos puedan tenerte en su data, ¿no? Entonces, el primer paso es registrarte, ya sea con una nueva cuenta o con una cuenta de Google.
El segundo paso es para que tú puedas crear un episodio podcast, hay un botón que dice nuevo episodio, ¿no? Y este botoncito, cuando ustedes hacen clic, les va a llevar a una nueva ventana. Una nueva ventana donde dice crea tu episodio. Tienen cuatro opciones, miren, pueden grabar, pueden importar desde la biblioteca de archivos, pueden agregar música, también mensajes, incluso también te permite hacer transiciones en el audio, Juan, porque esto no son transiciones de video, son transiciones en el audio, bastante interesantes. Ya cuando han seleccionado todo, ya le dan en clic en guardar cambios. Bien. Y como siguiente paso te va a pedir que agregues una información, ¿no? De este podcast, como el título, cuál es la descripción de tu podcast. Puedes editarlo. Bien. Y no solamente ello, sino también cuando terminas, le das clic en publicar ahora. ¿Ok? Le das clic en publicar ahora. Les he puesto el podcast porque es una de las herramientas más completas donde ustedes pueden crear estos episodios y también lo pueden compartir en redes sociales, se va a permitir que los compartas en redes sociales, que lo puedas compartir también por WhatsApp, ¿no? Miren, cuando ustedes le dan nuevo episodio, le dan crear un nuevo episodio. Bien. Y aquí te va a permitir grabar, ¿no? Hay un mensajito que te va a salir desde el navegador y ustedes tienen que darle en permitir, si no, no les va a permitir grabar. Para ello deben de tener un micrófono, ¿no? Para realizar estos podcasts o incluso talleres, es necesario que ustedes puedan tener también auriculares, ¿no? Auriculares con micrófono para que el audio se escuche más focalizado, más entendible. Porque, claro, es cierto que en la misma laptop tú puedes conversar, puedes hablar sin necesidad de auriculares, pero es recomendable, sobre todo si vas a realizar alguna charla, alguna capacitación. Bueno, en este caso, pues tú puedes crear acá tu episodio, ¿no? Tú le das clic en grabar ahora y te va a grabar. Aquí me está reconociendo mis auriculares que están conectados, ¿ok? En biblioteca, que te va a permitir ver cuáles son tus grabaciones, ¿no? ¿Cuáles son tus grabaciones? Miren, yo ya tengo acá grabaciones, ¿ok? Te va a permitir agregar música, ¿sí? Te va a permitir agregar música y si se dan cuenta está conectada con Spotify. Eso significa que estos podcasts tú lo puedes compartir con Spotify. Bien. Hay psicólogos que utilizan estos podcasts también para sus mismas charlas o quizás terapias post, ¿no? Que pueden enviarles a sus pacientes para que de cierta forma sientan ese apoyo emocional que la mayoría hoy en día sobre todo necesitamos, y me incluyo. Le puedes agregar transiciones, ¿sí? Puedes añadirlos, que son como musiquita, miren, me escuchen. Puede ir antes de tu audio. Ya va a depender del gusto, de la creatividad, en este caso de ustedes, estimados participantes. Bien. Yo, por ejemplo, a mi podcast le había puesto Tu salud emocional me importa, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo, direccionar ese tipo de podcast con también ayudando a personas que necesitan ser escuchadas o quizá respuestas, ¿no? Frente a dudas que puedan tener. Pero no solamente para ellos, sino también a nivel educativo, como les comentaba, pueden utilizarlo a nivel educativo, por ejemplo, realizar podcasts de algún tema como un añadido que ustedes deseen darle a sus estudiantes. En los mismos trabajadores pueden implementar podcasts orientados a dar respuestas de consultas, ¿no? Sobre todo de consultas que hagan los usuarios, ya crean sus podcasts y lo pueden compartir en sus redes sociales. Miren cómo estas herramientas no solamente me ayudan desde lo estudiantil, me ayuda en lo profesional, me ayuda en lo personal. Las herramientas TIC participantes están hoy en día mm,
muy acopladas y sobre todo están a nuestra disposición. Solo es cuestión de que le demos un buen uso y que nos pongamos también a investigar, ¿no? Porque yo estoy segura que quizás algunos no tenían conocimiento de estas herramientas que venimos trabajando, pero miren cómo poco a poco vamos potenciando esas competencias tecnológicas para poder utilizarlas en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra casa y combinarlo también, ¿no? Muy importante el tema del podcast. Bien, espero les haya gustado este taller. Nos estamos viendo en el siguiente taller. Muchas gracias.